Bueno, buenas noches. Ayer vimos entonces los actos de comercio. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver el artículo 23. Vamos a mirar que ahora vamos a ver lo opuesto. Anoche hablamos de los actos que la ley considera que son actos mercantiles. Ahora vamos a ver que en el artículo 23 dice unos actos que hacemos que no son actos mercantiles o no son actos de comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 23? Yo, profe, los actos que no son mercantiles no son mercantiles. Primero, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso de adquirente y la enajenación de los mismos o de las sobrantes. Segundo, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estar por su autor, de estas por su autor, perdón. Tercero, la adquisición hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Cuarto, la enajenación es que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que, que efectúen los agricultores y ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Quinto, la prestación de servicios adherentes a las profesiones liberales. Ok. Profe. Bueno, entonces miremos la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado y compra de pronto una promoción que le trae dos desodorantes, pero uno solo va a usar uno y el otro no lo necesita. Entonces uno vende el otro, el otro desodorante porque solo iba a usar uno. Eso no se considera un acto mercantil. O sea, si yo no soy comerciante, yo compré para mi consumo, pero me sobra y yo vendo lo que me sobra, eso no es un acto de comercio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Queda claro? Profe, ¿puedes repetir de nuevo la explicación, porfa? Si yo compro, digamos, una promoción de desodorantes o de champú, que me digan que lleve dos por un precio más económico, por un precio más que se ajusta, ¿sí? Que es una oferta, digámoslo, y yo compro los dos champús, pero yo solo voy a usar uno, yo no voy a tener dos champús, entonces yo vendo el otro champú. Entonces, esa venta que yo estoy haciendo del champú que yo compré, eso no es un acto mercantil, no es un acto de comercio. ¿Por qué? Porque yo lo compré para mi consumo y estoy vendiendo lo que me sobra. ¿Ok? Ah, ya. También sean para cosas de uso, que no sean de consumo, por ejemplo. Sí, claro. Pues, profe, pues un caso que yo no creo que exista, pero por ejemplo, compro un carro y lleve dos y yo me quedo con uno y el otro lo vendo, ¿eso no sería también un acto de comercio? Exacto. Sí, estaría como no mercantil. Igual es que si tú vendes un carro y tú no eres comerciante, eso no es un acto de comercio, porque tú O no por tienes calidad de ejemplo, comerciante. profe, otro ejemplo también podría ser cuando compro algo y me obsequian algo sobre esa compra, pero ese algo lo vendo, tampoco es acto de Ujú. comercio. Ok, Exacto. gracias. El numeral segundo dice la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de esta por su autor. Ustedes han visto ahí en la carrera séptima con calle 20, en las escaleras para ingresar a la ETB. Pues yo sé que, bueno, ahora por el tema de la pandemia, pero cuando uno podía hacer el septimazo, no sé si ustedes recuerdan que ahí se colocaban unas personas a hacer caricaturas y a hacer retratos. Sí, algunos sí los vio.
Que ahora Sí, se... profe. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, Artistas callejeros. esas personas que compran el lienzo, las témperas y todos esos utensilios para realizar esas obras, esos no son actos de comercio. Entonces, no son actos de comercio la compra que hacen de esos bienes para producir su obra, y cuando la venden la obra tampoco es un acto de comercio. ¿Ok? Otra cosa es que la obra se lleve a la galería y se venda en la galería. Eso ya sí sería un acto de comercio, porque una galería sería un establecimiento de comercio. Pero si el autor hace la obra, la produce y la vende, él mismo la vende, eso no es un acto de comercio. Por ejemplo, digamos Botero. Botero hace la escultura y la vende, eso no es un acto de comercio. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, y en una canción, por ejemplo, que yo la suba y pues la van a estar consumiendo constantemente si les gusta y va a tener reproducciones y reproducciones. Pero es que Pero eso es diferente porque ahí son unos derechos de autor. Acá estamos hablando bienes, no Profe, servicios. y en una obra de teatro, Eso sería algo inmaterial, lo que mencionas de la canción. También sería algo inmaterial. Aquí cuando habla de bienes de obras artísticas, son aquellos que son productos digamos, de la manufactura, de realizarlo el bien como tal, no de los servicios, llámese una obra artística me refiero a una obra artística, por ejemplo, de teatro o, o una composición musical. Ya eso no serían dentro del concepto de estos bienes de obras artísticas como tal, porque aquí se refiere especialmente a los bienes muebles, no aquellos que serían, digamos, algo intangible. También son unos derechos, generan unos derechos de autor, pero se refiere aquí es simplemente a lo que se elabora con las manos. ¿Ok? Doc, una pregunta. Usted dice que, por ejemplo, la obra de Botero, si Botero la vende él mismo, no sería un actor mercantil, pero si se hace a través de una galería de arte, ahí sí sería una obra, un acto mercantil. pero es Claro, que porque Botero ya es una marca. no, no por eso, sino porque el establecimiento de comercio realiza actos de comercio. Ok, Sea vale. la galería como establecimiento de comercio puede ser de una persona natural comerciante o de una persona jurídica comerciante. Entonces, solo por el hecho de ser un establecimiento de comercio como tal, ya es un acto de comercio. Es la diferencia a que si lo realiza el propio autor y lo vende directamente, o sea, no estaba haciéndolo a través de ningún establecimiento. Entonces, ahí es cuando no es un acto de comercio. profe, perdón, ¿estás grabando Mírenlo la clase? más, mírenlo más como cuando los artistas están empezando. O sea, cuando los artistas van y venden sus obras a través de la galería, cuando ya son reconocidos. Del resto, los venden directamente. Cuando son unos perfectos desconocidos, no van a vender a través de la galería. Jessica, me iba a preguntar algo. No, profe, perdón, es que no estaba viendo el cosito ese de grabación y creí que no la estaba grabando, pero ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Bueno, pues esa es fácil de comprenderla. Si es el jefe de compras, entonces todas esas operaciones que hace esa persona en razón del cargo que ostenta dentro de la entidad, eso no son actos de comercio. La cuarta, estas Profe, ¿qué enajenaciones. tenés? ¿Podría volver a explicar la 3? La verdad no la entiendo. Digamos que tú trabajas en X entidad pública y tú eres el jefe de compras, y entonces tú tienes que comprar papel, los cartuchos para las impresoras,
todo lo que se necesita de papelería, eso no sería un acto de comercio porque eso es para el consumo de la institución, de la entidad, ¿ok? Cuando Vale. son fines públicos, de servicio público. En el 4, vamos a poner un ejemplo. Digamos que Gelacio tiene una finca y en esa finca tiene cultivada mandarina. Entonces, él le vende la mandarina cuando es la época de la cosecha. Él descarga los árboles y le vende la mandarina así al carulla. Eso no sería un acto de comercio. ¿Ok? Profe, ¿por qué? No entiendo. Porque él no está procesando los productos como tal. Si él toma, por ejemplo, si tuviera vacas y en vez de vender la leche, él esa leche la utilizará para producir, por ejemplo, queso, mantequilla, suero, todos los derivados de la leche, yogur. Transformar ese producto natural generaría una empresa y entonces ahí sí serían actos de comercio. Pero si él vende la leche, la misma leche que le saca a las vacas, se las vende al camión que pase por ahí de Alquería o de Alpina. De Alpina. Él le vende la leche Alpina, pero eso no es un acto de comercio porque él no está procesando la leche, solamente ordeña la vaca, llena los cántaros y los vende. Eso no es un acto de comercio. La ley dice que eso no es un acto de comercio. O sea que los campesinos o los agricultores cuando venden su cosecha o sus productos directamente no están haciendo un acto mercantil. Eso es lo que establece la norma. Entonces, si no es un acto mercantil, no está la obligación de facturar y de pagar impuestos, porque no es un acto mercantil. ¿Ok? Ahí entraría lo que se llama el valor agregado. No. No, simplemente la norma dice que si estos agricultores o ganaderos están vendiendo sus cosechas en su estado natural, el legislador dice que eso no es un acto mercantil. Pero Para que de entonces, pronto quede más claro, cuando hablamos de un acto mercantil, quien está realizando el acto mercantil es un comerciante. Y acuérdense que vimos que el comerciante tiene la obligación de llevar contabilidad. Y llevar la contabilidad significa que dentro de las obligaciones está declarar los impuestos tanto del orden municipal o distrital y del orden nacional. Entonces, declarar y pagar. Pero eso lo tiene la obligación el comerciante. Entonces, si la persona está realizando un acto de comercio, por ende va a tener la obligación de pagar impuestos. Pero si el acto no es mercantil, no se va a generar la obligación de pagar impuestos. Entonces, si el agricultor está sacándole la leche a la vaca y la está vendiendo así, y la norma dice que eso no es un acto mercantil, no tiene el agricultor por qué ir a pagar impuestos sobre la plata que está recibiendo por la venta de la leche. ¿Sí queda más claro? o sea, debe estar inscrito en Cámara de Comercio también, ¿no? Para que No, sea... todo lo contrario. Si el agricultor o ganadero está vendiendo los productos directamente, así tal cual la cosecha, la recoge y la vende, no la está transformando, entonces eso no se considera un acto mercantil. No es necesario que esté registrado en la Cámara de Comercio. No tiene por qué declarar y pagar impuestos por eso, porque no está haciendo un acto de comercio. Que cuando el que la compra, la procesa, la empaca y la vende como Alpina, ellos sí son comerciantes y tienen que declarar sus impuestos y pagar los impuestos ellos. Pero el que la produce no paga esos impuestos porque no es un acto de comercio. Y no es un acto de comercio, entonces no tiene la obligación de declarar y pagar esos impuestos. Profe, pero, ay, o sea, ahí me perdí. Porque entonces, por ejemplo, las personas que tienen en los campos invernaderos de tomates y tienen
y tienen... Pero está perdiendo de vista algo que dice al final del párrafo. Siempre y cuando una condicional está condicionando que no transforme y que no constituya por sí misma una empresa. O sea, si los vende en su estado natural, no es una empresa. Pero si tiene un invernadero, como dices tú, y entonces los transforma, los empaca, tal, y le pone un sello, no sé qué, ya ahí constituye una empresa, y ahí es comerciante. Ahí Sí, tiene claro, que... porque hay frutas que vienen como con unos stickers, ¿no? Entonces yo creo que Claro. eso es lo que ya la... Igual lo de la panela, que tiene su propio logo. Ah, ya le entendí. No, la panela sí constituye empresa. Ah, no, ¿Por qué? entonces... Porque es que ahí toman la caña y la transforman. Y es lo que dice, siempre y cuando que dicha transformación no constituye una empresa. Y en el sector, si lo miran en la producción de panela, claro que se constituye empresa. Mírenlo con sencillos, con ejemplos sencillos, con ejemplos que son muy simples. Por Profesor, eso o yo sea decía, que, Gelacio tiene una finca, tiene cultivado una cantidad de árboles frutales, de mandarina, de naranja. Entonces llegó la cosecha, descargó los árboles y vendió esa cosecha. Eso no es un acto de comercio. Otra cosa es que si él adecua dentro de su finca un espacio para recoger la fruta, procesarla, empacarla, y ahí se va a constituir una empresa. Pero si él descarga los árboles, recoge su cosecha y la vendió así tal cual, eso no es un acto de comercio. ¿Sí queda más claro? Sí, profe, o sea, transformar la materia prima es lo que hace, o sea, la materia prima en sí, por ejemplo, el café que recogen los campesinos, pues en este caso no sería una empresa hasta que se hace el debido proceso. Bueno, el café que nosotros conocemos como molido y eso, ahí ya está la empresa, ¿sí? Sí Hasta que no... sería para los caficultores, sí sería empresa y sí serían actos de comercio. Porque es que tú, el cafetero, en el cafetal recogen el grano, Ujú. le arrancan del árbol, pero eso tiene todo un proceso. Por eso, pero quien presta la maquinaria en este caso es el que se haría cargo, o sea, que tiene y presta todo lo que es, o sea, para hacer esa transformación sería como tal la empresa, no el Sí. campesino, ¿no? Ah, ok. O sea que el campesino no haría acto de comercio, o sea, el campesino el que cultiva, el que coge el café y lo empaca y lo vende ya a una empresa, ellos no harían acto de comercio, sino la empresa. Exacto. Y es que es el trabajo del campesino. si ustedes miran hace pocos días, hace creo que un mes, 2 meses, estaban los productores de papa en las vías, en los peajes vendiendo la papa, ¿sí? Y la estaban vendiendo muy barata. Me imagino que lo vieron por televisión. ¿Sí lo vieron? Sí, Sí, doctor. claro, sí, profe. Sí, profe, profe, ¿Y por qué la señor, vendían barata? Porque primero ellos eran los productores y no habían intermediarios. Cuando en esa cadena de abastecimiento, desde el que siembra la papa hasta el que la compra finalmente, ahí hay una cantidad de intermediarios. Entonces, esos intermediarios son los que va haciendo que el producto suba de precio hasta que llega al destinatario final. Entonces, esos intermediarios son los que son los comerciantes, son los que están realizando sus operaciones de comercio. Pero el que la está produciendo, es decir, el que cultivó la papa, la recogió y la vendió así como la sacó de su cosecha, eso no es un acto de comercio. Los actos de comercio lo están haciendo los intermediarios, los que participan en esa cadena de intermediación. Por eso a veces cuando se hacen esos mercados campesinos que hacen a veces en algunos sectores de la ciudad, sí los han visto que a veces supuestamente van y venden directamente los productores y es más barato. Entonces ahí no son actos de comercio. ¿Sí queda claro o hay dudas? Profe, entonces si no es un acto de comercio, entonces ¿qué sería, qué vendría siendo? Es que es una compra-venta, pero no es un acto de comercio, por como lo mencioné anteriormente, que los actos de comercio son realizados por comerciantes y tienen que pagar impuestos.
Entonces Ok, no gracias. sería un acto de comercio. Miremos que Profe. finalmente el artículo, el numeral 5 dice que la prestación de servicio inherente a las profesiones liberales, por ejemplo, lo que hacemos los abogados. Si el abogado tiene su oficina como persona natural, no que está registrado en la Cámara de Comercio ni nada, como abogado, tiene su oficina y Pepito Pérez, abogado. Esos servicios que presta el abogado a otras personas naturales, no las factura, ¿cierto? ¿Por qué no las factura? Porque no es un acto mercantil. Como no es un acto mercantil o acto de comercio, no tiene la obligación de declarar y pagar impuestos. Ah, que entonces cuando cumple con los topes que tiene la DIAN en el manejo de los dineros que movió en la cuenta durante el año, o en el consumo de las tarjetas de crédito y ese tipo de cosas, y tiene que declarar, es por eso, pero no está presentando impuestos o pagando impuestos por el hecho de la actividad como profesional que está realizando. Y esto frente a las profesiones liberales. Profesiones liberales, el abogado, el contador, ¿sí? Es así los profesionales que pueden ejercer su profesión de esa forma. Profe, una pregunta, o sea que en ese orden de ideas más o menos se entendería que si la persona que ejerza un acto de comercio o que haga una compra, en fin, pero que no cumpla con los 3 requisitos para ser reconocido como comerciante en el Código de Comercio, no lo es. No, son dos cosas diferentes. Aquí estoy hablando de los actos, no estoy hablando del comerciante, estoy hablando de los actos. Acuérdense que yo puedo ir y comprar en la tienda, ¿sí? Compré en la tienda lo del desayuno. Eso es un acto de comercio. Yo no soy comerciante, pero es un acto de comercio porque el que me está vendiendo a mí, el de la tienda, es comerciante. Eso no tiene nada que ver con los actos que no son mercantiles. Cuando hablamos de los actos que no son mercantiles es que quien lo está realizando y no es comerciante, no se va a considerar que es un acto de comercio. ¿Ok? Como el Ya, caso de los abogados, que de pronto ustedes pensarán, los abogados evaden impuestos, los abogados no declaran y no pagan impuestos. Entonces, ¿por qué los abogados no pagan impuestos? Porque es que no están haciendo actos de comercio. Y no están haciendo actos de comercio porque la norma está diciendo que la prestación de esos servicios inherentes a las profesiones liberales, como lo es el derecho, no es un acto mercantil. Por eso, cuando una persona natural contrata a un abogado, el abogado no le va a expedir una factura. Ojo, estoy hablando de factura. Otra cosa es que el abogado le haga un recibo que recibió, donde conste que recibió una X suma de dinero por una asesoría o por concepto de honorario por el proceso que adelantó. Eso es otra cosa, pero eso no es una factura como tal. ¿Cuál ejemplo de los caficultores y las cooperativas? No sé por No, qué quedó ahí en profe. el imaginario lo de la cuestión de la cooperativa. Me devuelvo. Quería generar la discusión era sobre lo que hacemos los abogados, porque yo sé que de pronto aquí habrá más de un contador y de pronto habría pensado anteriormente, antes de escuchar esto, que los abogados evadíamos impuestos. ¿Aquí hay algún contador? En el curso tengo algún contador. Administrador de empresas, profe. Bueno, y tú como administrador habías escuchado que los abogados no pagábamos impuestos. No pagamos, no facturamos, sí. Ok, entonces si lo habías escuchado, esta es la razón por la cual no se hace. Sí, señor. Lo tengo clarísimo. Bueno, frente al tema, me devuelvo entonces un poco, frente al tema otra vez del café. El caficultor es un agricultor. Llámese el producto café, caña, arroz,
frutas, cualquiera que sea, El cacao, profe. la El leche, cacao cualquiera que también. sea, el que lo cultivó y lo vendió así en su estado natural no está haciendo un acto de comercio. No está haciendo el acto de comercio. Aquí la norma lo está viendo desde los zapatos del que está vendiendo la cosecha de lo que quieran, o del que está vendiendo el ganado. Si yo tengo un ganado y yo lo estoy vendiendo, el ganado así como lo compré, lo tuve un tiempo, se engordó y lo vendí, eso no es un acto de comercio. Otra cosa es que yo me registre creando una sociedad o un establecimiento, me registre como comerciante y entonces diga que yo me voy a dedicar a la compra y venta de ganado, de raza, de tales y tales razas, eso es otra cosa. Pero si yo, que soy abogado, en algún momento, digamos, llegar a comprar unas vacas, llegar a comprar ganado, un lote de ganado. Tengo el lote de ganado y después quiero vender ese ganado y lo vendo, no estoy haciendo un acto de comercio. Porque la norma me está mencionando que cuando se vende en su estado natural, tanto por parte de los agricultores como los ganaderos, en su estado natural, esos no son actos de comercio. Ahora, si yo esas vacas, yo voy y las sacrifico en el matadero y vendo la carne, eso sí constituye una empresa y ahí sí va a ser un acto de comercio. Dime, Andrés. Profesor, una pregunta respecto al caso que usted mencionaba de los abogados. Si está por sí, o sea, solo, no generaría actos de comercio, ¿cierto? Pero al comenzar a contratar gente y, bueno, contratar, despedir, así sucesivamente, ¿sí estaría generando actos de comercio? No, para ¿No? nada. Ah, ok. Muchas gracias. Míralo desde esta óptica. Tú puedes tener tu oficina como abogado y entonces van a la oficina del doctor Andrés Gutiérrez en la área del derecho que tú quieras. Entonces tú puedes tener tu oficina de abogado, pero una cosa es que tú como persona natural contrates a una empleada, por ejemplo, una secretaria, y tú le pagas y tienes un contrato laboral con todas las de la ley. Tú como persona natural puedes perfectamente contratar a otra persona. Perfectamente, y eso no te constituye en que eres comerciante, ni que eres un empresario, ni nada de eso. Lo mismo sucede, bueno, no sé si ya vieron derecho laboral, pero cuando va en derecho laboral, lo mismo sucede cuando uno contrata para que vaya una persona y le haga en la casa el aseo. Una persona como un servicio doméstico, así sea por días. El hecho de que contrate a la otra persona y le tenga que pagar todo lo que ordena la ley laboral no significa que por eso es empresario o que es un comerciante por eso. Entonces acá Andrés puede tener su oficina como abogado y él puede contratar perfectamente una secretaria y pagarle todo lo que ordena la norma a la secretaria. Perfectamente. Y eso va a seguir siendo el ejercer su profesión liberal como abogado y no le va a generar la obligación de estar pagando impuestos porque no está realizando actos de comercio. ¿Ok? Ok, profesor, muchísimas gracias. Otra cosa es que Andrés se asocie con Diana Sánchez, con Eduard Muñoz, con Ricardo Guzmán, con Rubén Cruz, y entonces entre todos crearon una oficina de abogados, un bufete de abogados que se va a llamar entonces Abogados Asociados SAS, por poner un ejemplo. Entonces ya ahí son una persona jurídica, ahí son una sociedad, ahí sí están siendo comerciantes. Lo que ya tienen hay la estatutos, obligación. ¿no? ¿Cómo? Ahí ya tendría que existir un estatutos. Claro, ahí van a tener una sociedad y entonces esa persona jurídica ejerce actos de comercio y como tal está obligada a pagar impuestos. Pero si Andrés Gutiérrez ejerce solo como abogado, no está ejerciendo ningún acto de comercio. Ahora, incluso si Andrés dentro de la misma oficina comparte espacio con Diana Sánchez, con Eduard Muñoz, con Rubén Cruz, con Ricardo Guzmán, y cada uno está ejerciendo de forma individual,
ninguno sería comerciante, ninguno estaría realizando actos de comercio. ¿Ok? Entendido, profesor. ¿Listo? ¿Quedó claro? Porque vamos a pasar ahora a otro asunto que es el concepto de empresa. Artículo 25. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 25? Yo, profe. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Otra vez, por favor. Claro que sí, profe. Artículo 25, concepto de empresa. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Ok, gracias. Bueno, este concepto de empresa hay que aprendérselo. Esto podría ser una pregunta de examen. Así que les voy a dar 5 minutos para que lo repitan ahí y se lo aprendan, ¿ok? Y ahora lo pregunto. Disculpe, ¿qué artículo? 25. Ok, gracias, doctor. Ahí está en la pantalla. Sí, señor. ¿Alguien me ayuda ahí leyéndolo nuevamente? El artículo 25. Sí, señor, sí, artículo profe. 25. Empresa concepto. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios de dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Ok. Otra persona me ayuda también leyéndolo otra vez. Dice así, profe. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Artículo 25. Ok. Listo, ya se lo aprendieron. ¿Necesita que sea muy leguleyo? Sí, al pie de la letra, si te refieres a que sea
al pie de la letra, tal cual, esa es la idea. Listo, profe. Porque esa podría ser una pregunta de parcial, la definición de empresa. Así como los requisitos para presumir que una persona es comerciante, como la definición de comerciante. Bueno, ¿quién se atreve a recitar? Tranquilo que hoy no estoy calificando. Yo, profe. Jessica Nacon. Te escuchamos, Jessica. Artículo 25. Concepto de empresa se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración en custodia de bienes y para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Pues un poquitico me lo aprendí, pero no todo. Lees muy bien. Ahora, si tuvieras la cámara encendida y estuvieras viendo la cámara, digo, ya se lo aprendió y lo está recitando de memoria. Pues no todo, pero un poquito. A ver, ¿quién más se atreve a recitar? ¿Quién se atreve a recitarlo? No a leerlo, a recitarlo. Ay, no, profe, a recitarlo no, pero sí a entender el concepto. Ok, bueno, adelante pues. El concepto de empresa, ay, profe, ya se me olvidó, me puso nervioso. Bueno, el concepto de empresa es aquella que sirve para administrar bienes y servicios y que a su vez hace transformación, que es producción de elementos para comercio, bueno, no sé, algo así. A ver, Wilmar. Buenas noches, profesor. ¿Me podría explicar el alcance declarativo de las enumeraciones en el 20 y el 23 que dice al principio? No, pero ya no me voy a devolver. Ya pasé a empresa y ahora hablo del registro mercantil. ¿Qué duda tiene? En el artículo dice que las enumeraciones son declarativas y no limitativas. No entiendo en qué va la pregunta. ¿Qué micrófono, Diana. Como dice el numeral 19, ahí, Wilmar, en el final del artículo 20, dice que también se consideran que son actos mercantiles los otros que la ley disponga, que esos no son los únicos. Hay actos de comercio que no están ahí, como ponía el ejemplo anoche de Uber, de Airbnb, que son actos de comercio. Listo, doctor. Ya quedó claro. Gracias. Bueno, otra persona que se atreva a recitar el concepto de empresa. A ver, Guzmán. Bueno, mejor dicho, no lo va a recitar, ¿vale? Se entiende por empresa toda actividad económica organizada que produce, transforma, circula bienes y servicios en varios establecimientos comerciales. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ahí se los dejo de tarea para que el fin de semana se aprendan el concepto de empresa. Vamos a mirar ahora, hablar del registro mercantil. Artículo 26. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 26? Yo, profesor. Artículo 26, registro mercantil, objeto, calidad. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esta formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. Ok. Nuevamente. Ok. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos,
libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. Ok, entonces esa es la finalidad del registro mercantil. Llevar el registro de las personas que ejercen el comercio en esa jurisdicción, de cuántos establecimientos de comercio hay en esa jurisdicción y realizar la inscripción de los documentos que la ley va a ordenar en el registro mercantil. Ahora, miremos el artículo 27. Micrófonos, por favor. Micrófono. Ana María, el micrófono, por favor. Artículo 27. Artículo 27. El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. Ok. Entonces, ¿cómo se llama la entidad que se encarga de llevar el registro mercantil en Colombia? Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio, ¿ok? Son las que llevan el registro mercantil. No es la Superintendencia de Industria y Comercio. Podríamos decir que la Superintendencia de Industria y Comercio sería como quien ejerce esa vigilancia sobre las cámaras de comercio. Entonces, por ejemplo, si se hace la inscripción de un documento en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio, y alguna persona considera que debe impugnarse dicha inscripción, quien estudiaría en primera instancia sería la propia Cámara, ¿sí? Como un recurso de reposición, y en caso de que considere que, o en caso de que se haya solicitado la apelación de dicha inscripción, debería enviarla al superior. Y en este caso el superior se va a entender como la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio va a hacer valer las disposiciones que establece la ley sobre la competencia de las cámaras de comercio, como por ejemplo aquellos comerciantes, como lo vamos a ver ahora más adelante, que no cumplen con la obligación de hacer su renovación de la matrícula. Entonces las cámaras de comercio lo que hacen es simplemente pasan un listado a la superintendencia de tales y tales comerciantes no hicieron la renovación de su matrícula, y la superintendencia, dentro de sus facultades jurisdiccionales, es decir, actuando como juez, abre un proceso contra el comerciante para finalmente ordenar la cancelación de ese registro mercantil. Entonces, la cancelación del registro mercantil se hace en virtud de esa decisión judicial que hace el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, actuando como juez. No significa que si no se hace la renovación se pierda la calidad de comerciante porque la Cámara de Comercio les cancele el registro. La Cámara de Comercio no puede cancelar el registro. Quien cancela el registro es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ok? Entonces, si en algún momento alguien les preguntara ¿cómo se pierde la calidad? O les preguntara, ¿se pierde la calidad de comerciante por no haber hecho la renovación de la cámara, de la matrícula? Porque estemos en el 2021 y digamos que la última renovación fue en el 2019. Entonces, como en el 2020 no la renovó y en el 2021 no la ha renovado todavía, entonces va a perder la calidad, ya pierde la calidad comerciante. La respuesta es no. Quien cancela la matrícula es la Superintendencia de
No, la multa, o digamos que multa como tal no hay. Digamos, la sanción económica es que debería entonces hacer la renovación, se le va a cobrar la renovación con la tarifa de ese año. Entonces, si en el 2019 la tarifa era 200.000 pesos, que por la cantidad de capital que tuviera eran 200.000 pesos, y va a pagar hoy en el 2021, va a pagar no los 200.000 que costaban en el 2019, va a pagar la matrícula con las tarifas del 2021. Entonces en el 2021 puede que la tarifa no sean 200.000, sino que sean 220.000. Esa sería la consecuencia. Que se va a cobrar las tarifas del momento en el que va a pagar. O sea, entendiéndolo con que pasaron 1, 2, 3 años, se le va a pagar, a cobrar es sobre lo que vale en ese momento que va a hacer la renovación. Dime, Oscar. Sí, para corroborar eso está la ley 1727 de 2014, que dice en su artículo 31, depuración del registro único empresarial y social. Sí, pero ahora vamos para allá porque más adelante, hoy en esta clase, vamos a ver eso ahora un poco más adelante. Listo, gracias. Bueno, ahora hablemos de las personas, los actos y los documentos que deben inscribirse en el registro mercantil. Artículo 28. ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Artículo 28. Personas, actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil. Deberán inscribirse en el registro mercantil 1. Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en el que inicien actividades. Ok, ya está ahí. Hasta ya está ahí. Entonces, si miramos, quienes ejercen profesionalmente el comercio. ¿Quiénes serían los que ejercen profesionalmente el comercio? Entonces nos devolvemos al artículo 10 y lo que la norma habla de que el comerciante es aquel que realiza esas actividades de manera profesional que la ley considera mercantiles. Y nos vamos al artículo 13, donde dice que se va a presumir que la persona es comerciante si está inscrita en el registro mercantil, si tiene un establecimiento de comercio abierto al público y si hace actos de publicidad. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Creo que está claro, ya habíamos hablado anteriormente de eso. Numeral 2. 2. Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante. Ok, ya está ahí. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Ustedes saben cómo funcionan las capitulaciones matrimoniales? Sí, es cuando una pareja al casarse separa sus bienes antes de contraer matrimonio para que no entren en la sociedad conyugal. Ese concepto es el que nos venden las telenovelas mexicanas de la franja de la tarde. Cuando ponen que la niña pobrecita se novia con un tipo rico y entonces la familia del tipo hace que la muchacha firme unas capitulaciones porque, o si no, heredaría después todos los bienes que tiene el tipo con el que se va a casar. Ese es el concepto que nos venden, ¿cierto? Las telenovelas. Pero cuando nosotros nos vamos al Código Civil, resulta que las capitulaciones no operan de esa forma. Las capitulaciones se hace un documento, una escritura pública antes del matrimonio para decir, Pedro se casa con María, van a celebrar un matrimonio. Pedro tiene 5 propiedades. Entonces Pedro, de esas 5 propiedades, ninguna va a entrar a la sociedad que se forma con el matrimonio, a la sociedad conyugal, porque fueron adquiridas antes del matrimonio. Entonces, cuando las personas se casan, cuando celebran el matrimonio, conforman una sociedad conyugal al momento de casarse, solo con el hecho de casarse. Entonces, lo que las personas, cualquiera de los dos contrayentes, tengan antes de ese matrimonio, eso no va a entrar en la sociedad. Entonces, cuando yo hablo de capitulaciones es
el mismo ejemplo, Pedro tiene 5 propiedades antes de casarse con María. Pedro dice, bueno, de estas 5 propiedades yo quiero aportar a la sociedad que se va a conformar con el matrimonio 2 de esas propiedades. Entonces, al aportar 2, estoy automáticamente excluyendo las otras 3. ¿Ok? Así es como funcionan las capitulaciones matrimoniales. Si yo estoy aportando, automáticamente el resto está quedando por fuera. Ahora, ustedes pensarán, o si de pronto aquí alguno trabaja en una notaría o ha trabajado en alguna notaría o tiene algún familiar en notaría, van a decir, ah, pero es que el notario, si yo voy, me hace las capitulaciones. Claro, porque el notario no te va a explicar eso, porque es que el notario te va a cobrar por cada acto que hace. Acuérdate que el notario es como el banco. Entonces, los bancos te cobran por absolutamente todo. Miren que si ustedes tienen una cuenta en un banco, a uno le cobran por consultar el saldo en los cajeros de la propia red del banco. Entonces, si uno llegó con la tarjeta y consultó, le cobraron. Si hizo un retiro, le cobraron. Así son los notarios. Los notarios te van a cobrar por todo. Entonces, ellos te van a decir, listo, sí, yo te hago las capitulaciones porque tú quieres que sea así. Pero realmente ahí no va a operar nada. Operaría legalmente es de lo que tiene antes, decir qué va a aportar. Y al decir que va a aportar tales cosas, el resto queda excluido. De esa forma es como funcionan las capitulaciones matrimoniales. O sea, profe, o sea que uno cuando hace capitulaciones debe aportar algo para que sea válida. No necesariamente, porque el notario te va a declarar lo que tú quieres declarar, pero la figura realmente es de que se está aportando algo y al aportarse se excluyen otras cosas. Profe, y el artículo del Código Civil que habla de eso, Pero el paso el lunes porque 1771 no lo tengo aquí a la dice, mano. no, es el 1771, lo estoy viendo. Cuando habla de excluir total o parcialmente, ¿a qué se refiere con parcialmente? En el ejemplo que decía de Pedro, que Pedro dice, tengo 5 propiedades, de las 5 voy a aportar 2. Al aportar 2, estoy haciendo una exclusión parcial, porque estoy excluyendo las 3, no estoy excluyendo las 5 propiedades. Pero esa es la lógica jurídica. Ah, ok. Pura. Si tú vas, el notario te hace excluyéndote todas las 5 propiedades de Pedro. Pero eso no tiene sentido. Ok. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es que resulta que cuando se va a disolver y liquidar la sociedad conyugal, independientemente si se aportó o no se aportó esos bienes anteriores al matrimonio, el cónyuge puede optar por gananciales. No va por porción conyugal, que la porción conyugal es el 50%. Puede optar por gananciales. Y entonces los gananciales es una operación toda compleja que no todo el mundo entiende, pero voy a tratar de resumirla de la siguiente forma. Si un bien, el predio vale 100 pesos, se casan, no se excluye, ¿cierto? O digamos que Pedro hizo las capitulaciones para excluir ese bien, que vale 100 pesos al momento que se casaron. Después, al momento que se van a divorciar, entonces María opta por gananciales sobre ese predio. Entonces, 10 años después, ese predio que valía 100 pesos, 10 años después ya vale 500 pesos. Tuvo un incremento patrimonial, ¿ok? Ya no vale 100, ahora vale 500. ¿Cuáles serían los gananciales? Los gananciales serían, si costaba 100 cuando se celebró la operación del matrimonio y ahora vale 500, es decir, usted obtuvo una ganancia 400. de 400 y sobre esos 400 va por la mitad. Eso sí, eso sí entra dentro de... Y esa parte ¿Eso sí sí entra? en la liquidación de la sociedad, ok. así se haya establecido que no ingresa. ¿Por qué? Porque está optando por los gananciales, no está optando por la porción conyugal. Mientras que en el mismo ejemplo, vale 100 pesos el predio, se van a divorciar 10 años después, van a liquidar la sociedad, entonces ese predio Pedro lo aportó.
lo aportó a la sociedad, entonces cuando lo van a vender, como vale 500, la porción conyugal sería 250, la mitad. ¿Ok? Ok. Si se dan cuenta que igualito le toca plata. Se vaya por una figura o por la otra, al momento de la liquidación. Profe, ¿después de cuánto tiempo se pueden, o sea, conviviendo con la persona? Conviviendo, no, ojo el término que usé, matrimonio. Se pueden casar hoy y se divorcian hoy mismo, ya hay que hacer la liquidación. Los efectos son inmediatos con la celebración del matrimonio. Pero si no son casados y hacen capitulaciones, ¿es válido? Eso es otra cosa. Si no son casados y tienen que declarar una unión marital, de hecho, eso es harina de otro costal. Eso es otra cosa completamente diferente. En la unión marital nunca va a ser igual al matrimonio. Profesor, una pregunta. Va a tener ¿Y derecho alguna- a los gananciales solo por el hecho de haber celebrado el matrimonio. Solo por ese hecho. Va a tener derecho a que se liquide la sociedad y se repartan los bienes. Otra cosa es, la unión marital es diferente, porque en la unión marital, ahí la norma habla, la ley 54 del 90 dice, si no declararon la unión marital, entonces tiene que acudir ante el juez. Y el juez le va a decir, mínimo tiene que demostrar que convivieron más de 2 años. Convivieron. Y convivir no significa tener hijos necesariamente. Porque hay personas que pueden, o hay parejas que pueden tener hijos y nunca viven juntos. Cada uno vive en el Hotel Mama. Y ahí nunca hubo una unión marital, de hecho. O sea, los hijos no son una prueba de la unión marital. ¿Ok? ¿Qué sí podrías considerarse pruebas de una unión marital? La afiliación al sistema de seguridad en salud. Por ejemplo, como beneficiario de la EPS. Ese tipo de cosas sí demostrarían la unión marital. ¿Ok? Omar. Doc, yo le puedo pedir un favor, qué pena con usted. Ujú. Pues no sé, yo lo hago en voz propia, pero pues no sé si los compañeros estarán de acuerdo. Es que tenemos parcial ahorita en la próxima clase, si nos puede regalar un minuticos antes para preparar el tema. Bueno, termino este artículo y no hay problema. Gracias, Doc, muy amable. Sí queda claridad sobre entonces las capitulaciones matrimoniales. Entonces, ¿por qué el legislador dice las capitulaciones matrimoniales que celebra el comerciante debe registrarlas, debe llevarlas a la inscripción en el registro mercantil? Por una sencilla razón. Porque resulta, como lo expliqué anteriormente, que cuando se hacen capitulaciones se pueden aportar bienes a la sociedad conyugal que se está conformando. Entonces, si la persona viene como comerciante, siendo soltero, tiene unos bienes propios con los cuales tiene cómo responderle a las otras personas con las cuales está celebrando sus negocios, ¿ok? Entonces, si al momento de casarse ese comerciante, Pedro, se casa con María y pasa todos los bienes que tiene, le hace las capitulaciones matrimoniales para que todos esos bienes propios pasan al matrimonio, es decir, a la sociedad conyugal que se va a conformar con el matrimonio, entonces se podría estar tratando de insolventar y de hacerle conejo a los acreedores. ¿Por qué? Porque entonces ya no le van a poder perseguir de la misma forma los bienes, porque entonces ya los bienes no son del patrimonio personal de Pedro, sino de la sociedad conyugal. ¿Ok? Profesor, una pregunta con todo respeto. Si en el momento que las personas se casan y fallecen y no hay capitulaciones, ¿quién le reclama alguno de los dos que fallece y el que queda vivo reclama el 100%? Gananciales. Gananciales. Wilmar, estaba levantando la mano. Sí, profesor, una pregunta. O sea que la figura de la capitulación nace solo cuando se aporta, más no cuando se excluye. Para las dos cosas. Pero la lógica que está poniendo aquí el legislador es para aportar, para hacerle conejo a los acreedores. Entonces, por eso se habla de que debe quedar inscrito en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio, cuando son comerciantes. Si la persona
no es comerciante, no tiene por qué ir a llevar las capitulaciones allá a la Cámara de Comercio. Esto es solo para los que son comerciantes. El numeral tercero habla de la interdicción judicial pronunciada contra los comerciantes, bueno, que es lo que sería en el régimen de insolvencia hoy la liquidación, después de que no ha podido pagar a todos sus acreedores. La cuarta, las autorizaciones que se otorgan a los menores para ejercer el comercio. La quinta, todos esos actos, todo acto en virtud del cual se confiera, modifica o revoca la administración parcial o general de los bienes o negocios del comerciante. La apertura de establecimientos de comercio y sucursales, los actos que las modifiquen. Esta parte es importante. Si, digamos, Johnny Montaño se registra como comerciante y coloca un establecimiento de comercio en la carrera séptima número 3585, ¿ok? Y le va bien, entonces dice, yo voy a colocar otra sucursal, voy a abrir otra sede de mi empresa, y abre otro establecimiento en la carrera 13 número 3599. Debe hacer no un nuevo registro, porque el registro va a ser el mismo. Lo que le va a aparecer es la modificación en el registro de que además del establecimiento que está en la carrera séptima 3585, también tiene un establecimiento en la carrera 13 3599. A eso se refiere. No es que por cada establecimiento va a abrirse un registro diferente, no. Es el mismo registro. Es un único registro que va a tener el comerciante, llámese persona natural o jurídica. Va a haber un solo registro mercantil. Y en ese registro se van a hacer todas las anotaciones. Entonces, si tiene un establecimiento y coloca un segundo establecimiento en una sucursal, ahí va a quedar dentro del mismo, que la principal queda en tal dirección y la sucursal en tal. Si después, al cabo del tiempo, abre una tercera sede, otra sucursal, entonces va sucursal en tal parte y va a aparecer ahí en el mismo registro. ¿Alguien estaba levantando la mano? Profe, ¿eso aplica también para las franquicias? No, porque la franquicia es diferente. Cuando la persona compra la franquicia, lo que hace es simplemente matricularse como comerciante y tendría solo ese establecimiento. Ya, gracias. Mauricio. No, profe, ya no. Bueno, el 7, los libros que se deben registrar, como lo mencionamos anteriormente, por ejemplo, en el artículo 27, entonces son el libro de actas de asamblea de accionistas o junta de socios, el libro de registro de socios o accionistas, y si hay junta directiva, pues el libro de las actas de la junta directiva. Los otros dos libros obligatorios que tiene el comerciante, que son libros contables, el libro mayor y balances y el libro diario, esos libros ya no son obligatorios el registro en la Cámara de Comercio. El decreto 19/2012 suprimió esa obligación. Dime. ¿Alguien iba a preguntarme algo? Bueno, continúo. Numeral 8. Los embargos y demandas civiles relacionadas con derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil. Entonces, si embargan al comerciante como persona natural o le embargan el establecimiento, va a estar inscrito en el registro mercantil. El 9. La constitución, adiciones o reformas estatutarias en la liquidación de las sociedades, así como la designación de representantes legales, liquidadores, su remoción. Entonces, todas las sociedades, cuando tienen una modificación, por ejemplo, que van a ampliar su objeto social, o que van a cambiar el representante legal, o que van a cambiar el revisor fiscal, o que van a cambiar la junta directiva, todos esos actos deben quedar inscritos en el registro mercantil. ¿Ok? Y el 10, los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene
la ley. ¿Preguntas para finalizar? No. Profe, tengo una pregunta. O sea que si usted explicaba que uno puede meter, digamos, tiene 5 casas y puede meter 2 al matrimonio. Pero entonces esas 3 que no se meten en caso de que llegue a fallecer, ¿a quién le pertenecen? A los hijos. Una cosa es la relación de pareja, otra cosa son los hijos. Y si no hay hijos. El orden sucesoral va a ser los hijos, si no hay hijos, los padres, si no hay hijos ni hay padres, los hermanos, si no hay hijos ni padres ni hermanos, los sobrinos, si no hay hijos ni padres ni hermanos ni sobrinos, hereda el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Profe, y si hay cónyuge y solo hermanos, ¿cuál sería el orden de repartición ahí? Solo el cónyuge. ¿Los hermanos no entrarían? Los hermanos van a entrar si no hay ninguno de los anteriores, de los órdenes anteriores. Ok, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si se firma la capitulación, se hace la capitulación, entonces el cónyuge tiene también derecho a las gananciales. Sí. ¿Así se firme capitulaciones? De lo que no haya ingresado, de lo que ingresó a la sociedad, va por porción conyugal, que es la mitad. Bueno, tenemos el parcial el día martes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profesor, sí, señor. Bueno, el lunes termino de hablar entonces sobre los siguientes artículos que tienen que ver con la renovación de la matrícula mercantil, unas modificaciones que se hicieron con la ley 1727 en el 2014, y hablo sobre los libros que debe llevar el comerciante, ¿ok? Y sobre la eficacia probatoria. No se les olvide diligenciar los foros. Nos vemos, feliz fin de semana y que lean harto el domingo. Profe, Gracias, igualmente. Gracias, profe. profe. Profe, Gracias, qué pena. Profe, qué pena, antes de que termine y antes que se salgan, yo le había escrito por su interno que me regalara 5 minutos para explicarle a los compañeros cómo es el parcial que sigue. Si no hay problema, profe, si me podría regalar los 5 minutos.